pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con este precioso pasaje paulino, con este versículo que escribió el apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos aquellos que tienen planes de dejar la leche, de dejar la lechita y aprender a consumir alimento sólido. Oh, mis amados, qué hermoso, qué precioso es poder darle a la trompeta el sonido certero. Hoy tenemos el tema número 554. 554 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si usted desea ponerse en contacto con este pastor virtual, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp que aparece aquí, y no solamente con mucho gusto, sino hasta con desesperación le vamos a servir, porque para eso Dios nos llamó, para alimentar al rebaño. Si los perros mudos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Y yo ya le dije al Dios del cielo que siempre, pero siempre voy a estar dispuesto a alimentarle al rebaño. Siempre, siempre es siempre. Siempre vamos a estar dispuestos a alimentarle a aquel que realmente quiere nutrirse como todo el cielo estipula. Así de sencillo y así de claro es la cosa. Muy bien. Quiero decirles que hoy tenemos un tema preciosísimo. Hoy tenemos un tema demasiado, pero demasiado rico y que tiene muchos aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Todo tienen que poner entre comillas, para nuestro crecimiento espiritual. Porque como ya hemos dicho varias veces, sin alimento no hay crecimiento. Y si no hay alimento y si no hay crecimiento, automáticamente se te aplica Apocalipsis 3:1, que dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué impresionante, mis amados. Muy bien, vamos entonces a comenzar mirándole a nuestra pizarra, o sea, nuestra compañera de trabajo, que es inseparable, porque yo no puedo predicar sin pizarra. Vamos a ver el título del tema. Es una pregunta que nos va a servir como título del tema, y de paso vamos a darle una respuesta celestial a esta pregunta. Entonces, la pregunta que nos está sirviendo como título es: ¿qué significa comer? Ojo con esta palabrita. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios?
¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? ¡Qué tremendo, mis amados! Este tema es riquísimo, pero también nutritivo. Muy bien, entonces a comenzar mirando nuestro texto clave. Y el texto clave es Juan 6:51 al 57. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a saborear esta, esta sección de las Escrituras que vamos a leer ahora. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, desde el 51 hasta el 57. Dice así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ojo con eso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ojo con eso, porque eso se va a repetir varias veces en el transcurso de los versículos que tenemos acá, desde el 51 hasta el 57. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Noten ahora el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¡Qué tremendo, mis amados! Ustedes no se imaginan la tremenda lección que sacamos del versículo 52. ¿Y saben cuál es la tremenda lección que sacamos del versículo 52? Que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente hablando. Y como esa gente no eran espirituales, entonces interpretaron mal lo que Jesús dijo, porque ellos no tenían la mente de Cristo. Ellos estaban pensando que Jesús hablaba de canibalismo. Y Jesús no estaba ni pensando ni hablando de eso. Entonces, versículo 53. Noten lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Nunca van a disfrutar de la vida eterna. Nunca van a tener inmortalidad. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que tenemos acá. Entonces, surge la pregunta: ¿qué significa
comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que significa? ¿Saben dónde está la clave? La clave está en el versículo 63. Ese versículo es clave mayúscula. El versículo 63 explica lo que ya vimos desde el 51 hasta el 57. Y noten lo que dice el versículo 63. La carne para nada aprovecha. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le dijo fue, dejen de pensar en canibalismo porque no tiene nada que ver. Lo que le estoy diciendo no tiene nada que ver con canibalismo. Así que sáquense eso de la cabeza porque eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que yo estoy diciendo. La carne para nada aprovecha. Y ahora viene, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí hay un secreto espectacular. Ahí hay un secreto excelente. Jesús no estaba hablando de su carne literal ni su sangre literal. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de su palabra. De su palabra estaba hablando. No estaba hablando en absoluto de ninguna clase de canibalismo. Ahora, noten, hermanos, esta declaración que vamos a leer del don profético que está extraído de comentarios bíblicos 7a. Y noten, hermanos, el comentario que la mensajera del Señor hace y la belleza que tiene esto que va a decir. Noten lo que dice. Su declaración, ella está comentando Juan 6, 51 al 57 y dice, su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual. Ahí está. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente? Espiritualmente se discierne. Acá estamos hablando de símbolos. No estamos hablando de algo, de una carne literal, ni de una sangre literal tampoco. Sigue diciendo, comemos su carne y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a él como nuestro Salvador. Oh, mis amados, qué hermosura tenemos acá. Noten en qué parte de la pizarra estoy colocando mi dedo. Acá. Número 1. En primera instancia, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? Aferrarnos como nuestro Salvador. O sea, en el momento que tú te aferras de Jesús, en el momento que tú te aferras de Jesús, como hizo esta mujer que tenía flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús. Ese tocar el manto de Jesús es lo mismo que esto que está acá.
Es lo mismo que esta palabra. Entonces, en el momento que nosotros nos aferramos de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, en ese momento estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sigue diciendo. Cristo usó la figura de comer la carne y beber. Cristo usó la figura de comer la carne y beber. Escuchen ahora. Acá se viene el número 2, la instancia número 2, para representar esa amistad con el que debemos tener con Él. ¡Qué hermosura, hermanos! Noten ahora en qué parte de la pizarra tengo que colocar mi dedo. Acá. ¿Por qué? Porque acá dice la segunda instancia de esto. La segunda instancia es amistad con Cristo. Amistad con Jesús. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva a eso? ¿Saben a qué versículo nos lleva a eso? Juan 15:14. Y Juan 15:14 dice, vosotros sois mi amigo si hacéis lo que yo os mando. O sea, no se puede ser amigo de Jesús en la desobediencia. Mucho ojo con eso. No se puede tener amistad con Cristo en la desobediencia. Y eso lo dice claramente este versículo 14 del capítulo 15 de Juan. O sea que ya tenemos dos instancias. Dos instancias ya tenemos. Sigue diciendo. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, ahí viene el paralelo. Ese asimismo es lo mismo que paralelo. Asimismo, cuando creemos y recibimos las palabras de Jesús, se convierte en vida espiritual, en una parte de nuestro ser y traen luz, paz, esperanza, gozo y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermosura, hermano, es lo que tenemos acá. Entonces, para hacer una especie de repaso, ya tenemos entonces dos instancias. Este que está acá y este que está acá. Dos instancias ya tenemos de lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Ahora, tenemos que responder esta pregunta que está acá. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de comer la carne y beber la sangre de Cristo? Noten lo que dice la pluma inspirada. Los que se han alimentado con la carne y la sangre del Hijo de Dios serán fortalecidos.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieres fortaleza espiritual? ¿Quieres tener esa fortaleza que te va a ayudar a enfrentar con éxito cualquier crisis que tengas que pasar? Tienes que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Arraigados, noten, fortalecidos, arraigados y fundamentados en la fe. O sea, estos tres que están acá son los frutos de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y díganme, hermanos, si no hay una conexión perfecta aquí. Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahí está. Ese pedacito del versículo 6 es esto. Es este que está acá. Pero no termina ahí. Noten. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Noten, ese andad en él es santificación, o sea, esto que está acá. Son sinónimos. Y ahora viene el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea que el versículo 7 son estos tres detalles que aparecen acá. Como frutos. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que estamos diciendo! Noten, ahora escuchen bien, hermano, porque ahora se viene un bombazo. Noten la pregunta que está acá. Esta pregunta dice, ¿cómo serán considerados los que comen la carne y beben la sangre de Cristo? Ahora se viene un bombazo, un verdadero misil se viene ahora. Y esto va a ser indigerible para muchos o para la mayoría. Escuchen lo que dice la pluma inspirada. Mientras otros le consideren como escoria, ¡epa! ¿Qué dice? Mientras lo consideren como escoria, ¿cómo se les va a considerar a los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios? Acá está la respuesta. Una escoria. Una escoria. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? ¿Tiene base bíblica eso? Claro que sí. Vamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa?
Es tremendo. Es demasiado impresionante, hermano. Pero termina la declaración inspirada diciendo, se levantarán mientras otros le consideren como escoria, se levantarán para defender su fe. Oh, mis amados, qué impresionante. O sea, aunque el mundo y también la iglesia nos considere como escoria o como una basura, tenemos que levantarnos ¿para qué? Para defender la fe. O sea, hacer lo que dice el versículo 3 de Judas, que dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Por más que me digan basura, por más que me digan sos una inmundicia, por más que me digan sos una rata inmunda, tenemos que levantarnos para defender nuestra fe. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué va a suceder? Otra pregunta. Anoten esta pregunta porque es clave. ¿Qué va a suceder si no comemos la carne de Cristo ni bebemos su sangre? ¿Qué va a suceder? Mensajes selectos, tomo 2, página 246, dice así. A menos, ojo, a menos que el alma viva cada día de la carne y la sangre de Cristo, el elemento piadoso será vencido por el satánico. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice? ¿Qué va a suceder si no comemos ni bebemos la sangre del Hijo de Dios? Lo piadoso va a desaparecer y va a quedar lo mundano y lo satánico. Así como suena, hermano. Y el ejemplo claro de eso es uno de los compañeros de Pablo que se llamaba Demas. Porque Demas no comió la carne ni bebió la sangre del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo de él que nos abandonó amando el mundo. Porque si Demas comía la carne y bebía la sangre del Hijo de Dios, el apóstol Pablo nunca iba a decir de Demas lo que recién mencionamos. Ahora detalle. El egoísmo y la codicia ganarán la victoria. Ahí está, mi estimado. Agarrate, Catalina, como decimos acá en mi país. Mucho ojo, porque muchos fracasan en su vida cristiana, porque no comen la carne ni tampoco beben la sangre de Cristo. Por eso muchos fracasan. Noten, mensaje selecto, tomo 2, página 44. La vida eterna consiste en recibir los principios vivientes de las escrituras. Ojo con ese detalle. Los principios. Quiere decir, en otras palabras, podríamos decir las normas cristianas. Porque decir no, norma o principio es lo mismo. Y en hacer la voluntad de Dios. Esto es comer la carne y beber la sangre
de Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que estamos diciendo! Entonces, ¿en qué parte de la pizarra tengo que poner mi dedo ahora? Acá. ¿Por qué? Porque acá dice el número 3, hacer la voluntad de Dios. O sea, comer la carne y beber la sangre de Cristo equivale ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces quiere decir que tú no comes ni la carne ni bebes la sangre de Cristo. Como dice el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Si tú eres de aquellos que dice, no, pero si yo uso pantalón o no uso pantalón, eso es detalle. Si tú eres de esas damas que dicen, no importa si yo me visto o no me visto, si yo me pinto o no me pinto, eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso es una evidencia clarísima de que no estás comiendo la carne ni bebiendo la sangre de Cristo. Como me sucedió hoy con una señora. Una señora me dijo así, se despidió de mí y me dijo que Dios te bendiga. Y yo le dije, señora, es al revés, a la inversa es. A ti es lo que te tiene que bendecir. Y ella se quedó asombrada y me dijo, ¿por qué? Porque el día que Dios te bendiga a ti, ya no te vas a vestir como te estás vistiendo ahora. Ah, ¿se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la cosa? ¡Qué impresionante! Ahora, alza tus ojos, página 76. Vamos a la cuarta instancia. Ya vimos 3. Ahora la instancia número 4. Dice, comer la carne y beber la sangre de Cristo significa estudiar la palabra y obedecer sus preceptos. Ah, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? Acá está. Noten en qué parte de la pizarra mi dedo se está deslizando. Estudiar la palabra de Dios y obedecer. Eso también significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Respiran una atmósfera santa y obra en ellos el poder del Espíritu Santo. Así termina la declaración. O sea, 4 instancias tiene el comer la carne y el beber la sangre de Cristo. Pero ahora viene, hermano, otro bombazo. Ahora viene otra bomba que va a ser
mucho más potente que la que Estados Unidos le tiró a Hiroshima y Nagasaki. Noten, hermanos, lo que dice. Manuscrito inédito. Dice así. Aquellos, escuchen bien porque esto va a caer como una piedra va a caer. Aquellos que rechazan los testimonios que Dios ha enviado. Mucho ojo, mi estimado. Aquellos que rechazan el don profético, aquellos que rechazan los libros del espíritu de profecía, aquellos que rechazan los testimonios que Dios ha enviado, no están comiendo la carne ni bebiendo la sangre del Hijo de Dios. ¡Qué fulminante, mi estimado! Más fulminante que esto no existe. Más fulminante que esto no existe. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahora vienen y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y luego en Apocalipsis también, porque ahora yo le cité Apocalipsis 12:17. Pero también en Apocalipsis se explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, en otras palabras, si tú no aceptas el don profético, si tú no aceptas el espíritu de profecía, o puede ser también que tú aceptes solo lo que te conviene. Eso significa que no estás comiendo la carne ni bebiendo la sangre del Hijo de Dios. Y por lo tanto, no puedes tener vida eterna. No puedes tener estos frutos que están acá. No puedes tener. Tampoco te van a considerar una escoria. Y tampoco vas a saber lo que significa este y este. Qué tremendo, hermano. ¿Qué va a pasar si no comemos la carne de Cristo? No tendremos vida eterna. Lo satánico va a hacer desaparecer de nuestra mente lo divino, o podríamos decir también la naturaleza divina de la cual habla el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué tiene que ver el carácter con este tema? Otra pregunta interesantísima. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el carácter? El carácter con este tema. Mucho ojo, hermano. Los que conservan rasgos toscos de carácter. Este es Hijos e Hijas de Dios, página 301. Los que conservan rasgos toscos de carácter. ¿Qué dice? Los que conservan, ¿qué? Los que conservan rasgos toscos de carácter. No, no pueden, no saben lo que significa comer la carne
y beber la sangre del Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, si tú tienes un carácter desagradable, si tú te irritas por cualquier cosa, si tú te pones nervioso por cualquier cosa, si manifiestas rasgos desagradables de carácter, quiere decir que no estás comiendo la carne de Cristo ni bebiendo su sangre. No se puede ser cristiano que coma esto y beba la sangre de Cristo y al mismo tiempo manifestar un carácter desagradable. No se puede. Es imposible. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque Cristo sí o sí te va a pulir si tú comes la carne y bebes la sangre. Sí o sí te va a pulir. Porque de lo contrario, tenemos que hacer desaparecer de la Biblia el capítulo 18 de Jeremías. Porque en el capítulo 18 de Jeremías hay una ilustración hermosa de Cristo como el alfarero divino. Y no me van a decir ustedes que no están enterados cuál es el trabajo del alfarero. No me van a decir ustedes que el trabajo del alfarero acaso no es pulir, hacer desaparecer las asperezas. Por lo tanto, los que conservan rasgos toscos de carácter y continúan, ojo con esa palabra continúan, y continúan revelando defectos en sus acciones, dan testimonio de que no comen la carne ni beben la sangre de Cristo. Hermanos, no se puede consumir la carne y beber la sangre de Cristo y al mismo tiempo tener un carácter desagradable. Eso no puede ser, eso es imposible, eso es completamente absurdo y ridículo. No puede ser. En el momento que tú le saludes a una persona, ya esa persona tiene que notar una sonrisa en tus labios. En el momento que tú le saludes a una persona, ya lo primero que tiene que salir de tus labios es que Dios te bendiga. El trato tiene que ser agradable. No puedes tener un carácter podrido. No se puede, hermanos, no se puede. ¿En qué idioma tenemos que decir? Pero no se puede. No se puede tener un carácter podrido y al mismo tiempo comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. No se puede. Y 1000 veces vamos a repetir si es posible. Pero esa es la cruda realidad. ¿Qué cosas desaparecerán cuando comamos la carne y bebamos la sangre de Cristo? Consejo para los maestros, página 199. Flaquezas. Ahí está. Flaqueza. ¿Por qué? Porque flaqueza es lo contrario de esto. Y este es uno de los frutos. Y acá dice que las flaquezas desaparecerán. Inquietud,
Inquietud también desaparecerán. ¿Por qué? Porque ya dijimos en el punto número 3 que está acá, no, en el 4 que estudiándola, que comer la carne y beber la sangre es estudiar la palabra. Y cuando uno estudia la palabra con seriedad, ¿qué pasa? Desaparecen las inquietudes, las dudas, todo eso se va, desaparece. Caprichos. Ah, tres cosas ya estamos mencionando. Flaqueza, inquietud, capricho, egoísmo, palabras apresuradas y actos apasionados. Esas cinco cosas desaparecerán. ¿Te gustaría que eso desaparezca de tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comer la carne y beber la sangre de Cristo. Qué tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Hmm, mucho, pero mucho. Oh, deseado de toda la gente, página 353. Comer la carne y beber su sangre significa recibirle como Salvador personal, pero ¿con qué propósito? Noten con qué propósito. Creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y saben a qué me hace acordar esta declaración que acabo de leer? Que hace años que tengo una prédica que lo titulé ¿Quiénes son completos en Cristo? Hasta ahora no tuve tiempo de predicar ese tema, pero ojalá que muy pronto lo podamos hacer. ¡Qué hermosura, mis amados! Dice, testimonio para los ministros 4:4:1. El alma que come su carne y bebe su sangre, acepta toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? El que come la carne y bebe la sangre, acepta toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en otras palabras, no es aceptar lo que a mí me gusta o me conviene y rechazar lo que condena algún hábito que yo tengo oculto y que nadie sabe. ¡Qué tremendo, mis amados! O todo o nada. Eso es cristianismo. O todo o nada. Pero no de defender, porque hay algunos que defienden el sábado a capa y espada. Defienden el estado de los muertos a capa y espada. Pero cuando se le pone el plato de comida, dicen, no, pero si esto no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver si acabamos de leer una declaración que dice que los que no aceptan los testimonios del espíritu de profecía no están comiendo la carne ni bebiendo la sangre de Jesús?
Y hasta ahora hay muchos adventistas que siguen repitiendo esa falacia. Y dicen, no, si esto no tiene nada que ver. Muchísimo que ver, sí que. Luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. O sea que el que come y bebe la sangre de Cristo va a luchar contra el pecado. Como dice Hebreos 12, llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. ¿En qué se convierte una persona que come la carne y bebe la sangre de Jesús? En una antorcha. Por eso Jesús, hablando de Juan el Bautista, utilizó la ilustración de la antorcha. Llega a ser cada día más victoriosa. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. ¿Y por qué eso? ¿Por qué es que va, por qué es que va a avanzar de fuerza en fuerza y no de debilidad en debilidad? ¿Por qué? Acá dice por qué. Segunda de Corintios 12, verso 9. Segunda de Corintios 12:9 va a decir por qué avanza de fuerza en fuerza y no de debilidad en debilidad. Noten lo que dice el versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más maravillosa! Palabra de vida del gran maestro, página 101. Noten lo que dice. Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Escucharon, hermano? ¿Escucharon o solo escucharon pero no asimilaron? ¿Qué dice que va a suceder? Cuando comamos la carne y bebamos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. O sea, que vamos a tener unos ministros que valen la pena. Vamos a tener unos pastores que sean realmente unos predicadores de calibre y no unos perros mudos o cobardes. Quiere decir entonces que para que desaparezcan los perros mudos hay que comer la carne y beber la sangre de Cristo. Ahí desaparecen los perros mudos. Y saben también que otra cosa va a desaparecer, la borrachera. La borrachera también va a desaparecer. Ya no va a haber más dirigentes y ministros alcoholizados con el vino del error.
Acá lo dice, hermano, yo no estoy inventando nada. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés terminará. ¿Qué va a desaparecer? Cuando se coma la carne y se beba la sangre de Cristo, ¿qué va a desaparecer? Los sermones que no tienen sal. Los sermones que parece que son comida sin sal. Y ni siquiera tienen aceite de oliva, porque si no tiene sal, pero tiene aceite de oliva, bueno, vaya y pase. Pero no tiene ni sal ni aceite de oliva, nada. Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. ¡Qué hermosura, hermano! O sea que cuando se coma la carne y se beba la sangre de Cristo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Nuevas luces van a brillar de la Biblia y también del don profético. ¿Qué fenómeno es esto? Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Qué tremendo, hermano. Crean que me gocé y mucho grabando este tema. Es demasiado claro. Es demasiado fundamental. Esto, hermano, tiene un peso enorme. Y ya vimos los beneficios. Y no son solamente tres. Hemos visto más. Lo que pasa es que mi pizarra no cabe. En mi pizarra no puedo poner todo porque no entra. No tengo la pizarra del tamaño como decimos acá en mi país, de un pasacalle. En otros países dicen lienzo, pero es lo mismo. Mi pizarra no tiene ese tamaño. Entonces no cabe todo, pero mencionamos todo, que eso es lo importante. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta aquí llegamos por hoy. Que los ángeles del cielo te puedan guardar y proteger de todo peligro. Y no te olvides, si deseas que te ayudemos en tu crecimiento espiritual, no te olvides de contactarnos, porque para eso estamos. Queremos hacer lo que una vez yo le dije a unos mormones. Tenemos que destrancar el cerebro. Como se hace en la cañería cuando el plomero tiene que arreglar algo que está trancado y obstaculiza y no puede circular nada. Tenemos que destrancar todo lo que hay en el cerebro y que impide que la luz del cielo pueda fluir sin inconveniente. Si deseas apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo, porque todos la semana y todos los meses tenemos gastos. Y ahora, ¿saben cuál va a ser el próximo cartel que voy a colocar en la vía pública?
Voy a colocar el cartel que va a decir así: lo que Estados Unidos le hizo a Maduro no es nada en comparación con lo que le va a hacer a los que rechacen la marca de la bestia. Solicite el libro El conflicto de los siglos y abajo va mi número. Ese va a ser el próximo cartel que vamos a colocar en la vía pública. Porque, hermanos, lo que Estados Unidos hizo con Venezuela es una clarísima, pero clarísima evidencia que es la policía del mundo y que es el único país del planeta que puede imponer por ley una, una observancia obligatoria de un día de reposo, que ya sabemos que va a ser el domingo. Pero ya le estoy diciendo cuál va a ser el próximo letrero que vamos a colocar en la vía pública. Oren por eso y oren también por aquellas personas que cuando hago dedo en la carretera, me alzan y tengo la dicha de colocarles en sus manos un ejemplar del camino a Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo programa, cuando volvamos a encontrarnos para seguir profundizando en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te guarde y te proteja de todo peligro.